Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con la función generadora de momentos. Este video va a dar una explicación muy breve de qué significa y los siguientes videos darán unos cuantos ejemplos de cómo se ejecuta esta función. Lo primero que vamos a hacer con la función generadora de momentos es definir, en realidad, lo que es un momento. Entonces, pongamos aquí un momento. Un momento es simplemente trabajar con una esperanza, ¿sí? Sea X, empecemos con una variable aleatoria discreta, que es lo que estamos acostumbrados a estudiar, y se define un momento de orden n como, vamos a definir el momento como la esperanza de x a la n. Entonces, por lo tanto, aquí sabemos que un momento de orden uno pues sería la esperanza de x a la uno, que es la esperanza de x. O sea, la esperanza común y corriente es un momento de orden uno. La esperanza de x a la 2, que ya vimos que nos sirve para calcular la varianza, pues sería un momento de orden 2 y así sucesivamente. Ahora, vean lo curioso que vamos a hacer a continuación. Cuando trabajamos con eh, las propiedades de la esperanza en la clase anterior, yo les había mencionado, ¿verdad? La esperanza de que si multiplico por constante, pues la constante sale, que la esperanza de una suma de variables, pues se separan en la suma de las esperanzas, que la esperanza de una constante es la constante. Todas esas propiedades que vimos, de entre ellas, pues hay otras operaciones que podemos involucrar y que no vimos en su momento, solamente vimos multiplicar por un número real, sumar variables, cosas por el estilo, pero dentro de todas las operaciones que hay, uno podría aplicar, no sé, podríamos aplicar la exponencial, la función exponencial. Entonces, observe que, vean lo que vamos a hacer. Lo que voy a trabajar es con la función exponencial elevado a la t por x. ¿Ok? Vamos a trabajar con esa exponencial. No sé cómo se comporta la función sola. ¿Ok? El x es la variable que tenemos original. El t es una constante que vamos a poner aquí. Entonces, podamos observe que con t perteneciente a los números reales, entonces esto lo voy a transformar, nada más voy a recordarles rápidamente porque lo vamos a transformar con una serie, con una serie de potencias, con una serie de Taylor que ya ustedes vieron en el curso anterior. Recuerden que la exponencial, utilizando series de potencias, nos va a generar y, eh, pongamos y igual a cero hasta más infinito de t por x, que es lo que tenemos aquí arriba elevado a la i, ujú, y dividido entre, y pongámosle i factorial. Muy bien. Entonces eso es lo que tenemos como función exponencial. ¿Verdad? Esto juega el papel de x, este juega el papel de la x que teníamos originalmente en el curso anterior. Entonces sería x a la i entre i factorial. La suma desde i igual cero hasta más infinito. Muy bien, eso, así como está, obviamente por leyes de potencias, vean qué curioso, yo lo puedo separar como es infinito, t a la i por x a la i, ujú, y eso lo vamos a dividir entre i factorial. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, vean qué curioso, porque por aquí me está quedando x a la i, es parecido al x a la n que teníamos por este otro lado, y entonces lo que voy a hacer en este momento es calcular la esperanza de esta función. No vimos nada de la función exponencial, no hay propiedades de la función exponencial, pero sí vimos propiedades de las sumas, de la multiplicación por constantes, etcétera. Entonces, calcular la esperanza de eso es lo mismo que calcular la esperanza de esta suma. A pesar de que es una suma infinita, aquí pongamos t a la i por x a la i entre i factorial, a pesar de que es una suma infinita, pues yo sé que la propiedad de la suma me va a servir, entonces voy a separar todas las sumas, entonces con i igual cero, con i igual uno, con i igual 2, calculo las esperanzas por separado y al final vean lo que voy a hacer porque en realidad de todo esto
lo que depende de la variable x, nada más es esta parte. Todo lo demás, aquí me faltó el factorial, pero todo lo demás, este i factorial, este t a la i, estos se convierten en constantes con respecto a la variable x. ¿No es bien? O sea, al final de cuentas, como es una constante, lo saco. Entonces me va a quedar t a la cero entre cero factorial por la esperanza de x a la cero, más t a la uno entre uno factorial por la esperanza de x a la uno, más t a la 2 entre 2 factorial por la esperanza de x a la 2, bla, 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 continúo. Entonces, básicamente, esto se transforma en la suma, es como meter aquí la función esperanza viéndola como función. Entonces, meto aquí la esperanza, pero recuerden, esto sale por ser constante, entonces me va a quedar t a la i por la esperanza de x a la i entre i factorial. Muy bien. Entonces, vean que por acá estoy involucrando a esa esperanza, estoy involucrando ese momento, estoy pasando por todos los momentos, momento de orden cero, de orden uno, de orden 2, de orden 3, de ahí en adelante estoy pasando por todos estos momentos. Esto que está aquí, esta función, la vamos a definir como la función generadora de momentos, porque va a ir trabajando con todos los momentos que tenemos por acá. Entonces, así, pongamos aquí, se define la función generadora de momentos. Ujú. De momentos, no, o sea, de y momentos. Recuerden que un momento es Sx a la función generadora de momentos por, y aquí vamos a poner, yo usualmente utilizo una m minúscula. Esta va a depender de la t. La t es la variable que vamos a poner aquí porque es la constante original que estábamos trabajando. Pero hay literatura que le pone m mayúscula. Entonces, nada más para que sepan que es lo mismo, usualmente se le pone subíndice x para representar que es la variable x y es esa esperanza de t a la x. Muy bien. Eso es lo que vamos a conocer como la función generadora de momentos. Ahora, esta función generadora de momentos tiene una propiedad. Recordemos que si yo quiero trabajar con la función generadora de momentos, recuerden que la esperanza de e a la t por x, al final de cuentas es lo mismo que decir la serie, esta serie que empieza en cero, de t a la i por la esperanza de x a la i entre i factorial. Lo mismo, o sea, la esperanza de x. Ahora, esa esperanza, vean ahí qué curioso. Lo que voy a ir haciendo es unas cuantas cualidades. Vean, esta función, vean, lo importante es que entendamos que es una función que depende de t. Esa es su variable, no x. X es la variable aleatoria, pero la función generadora de momentos depende de t. Entonces, por ejemplo, vean lo que ocurriría si yo tomo esta función y la derivo una vez. Recuerden que estoy derivando con respecto a t. Todas las demás cosas corresponden a constantes desde el punto de vista de t. Y el único momento en donde aparece t es acá. Entonces, si yo derivo esta función, recuerden que eso es t a la i, t a la una constante, entonces por acá me quedaría la suma desde igual cero hasta más infinito, y aquí lo que me quedaría es i por t a la i menos uno por la esperanza de todo esto queda igual, sale ahí y factorial. Todo esto va a quedar igual, pero vean lo que está ocurriendo. Yo estoy bajando el i, lo multiplico por el t a la i a la menos uno, perdón, t a la i menos uno. Multiplicamos esta parte y lo que me va a quedar acá es algo curioso. Cuando yo empiezo a desarrollar, ojo, recuerden que todo esto empieza en cero, cuando yo empiezo a desarrollar, pues la de cero se elimina, ¿no? Porque recuerden que aquí me va a quedar cero, entonces cero por t a la cero menos uno, por la esperanza, todo esto al final de cuentas tiene el papel de constante, al final de cuentas todo se elimina por culpa de este i. Entonces, hasta ahí todo se va eliminando, pero vean lo que pasa, con el cero se van a ir eliminando. Con el uno i igual cero vale cero. Con el i igual uno vean lo que pasa.
Esto vale uno, esto vale, recuerden, y sería uno menos uno, que sería cero, t a la cero me da uno. Esto me va a dar, pues evidentemente me va a dar este uno, yo tengo el i factorial, uno factorial, y aquí me va a quedar la esperanza de x a la uno. Entonces, si vale uno, me va a quedar la esperanza de x. A partir de acá, si vale 2, recuerden que son todas, si vale 2. Lo curioso acá es que me va a quedar algo, pero en términos de t. Entonces aquí me va a quedar el 2 por t a la uno, las 2 menos uno me da uno, por la esperanza de x a la 2 entre 2 factorial. ¿Mm? Si continúo con cualquier otro i igual 3, i igual 4, i igual 5, lo único que voy a ir subiendo es, obviamente, el número que va a ir acá, 2, 3, 4, 5, la potencia que va a ir acá, t a la uno, t a la 2, t a la 3, etcétera. La esperanza me va a quedar esperanza de x a la 2, a la 3, a la 4. Y en el denominador la misma historia, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Pero todo va a involucrar a la t. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo esta función la igualo en t igual cero, todo lo que está para acá se pierde. Y como la primera parte que estaba por aquí también se va a perder, entonces si yo esta función la derivo y la evalúo en cero, lo que estoy respondiendo es a la esperanza. La esperanza de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo la derivo dos veces? Si yo la derivo dos veces, recuerden que sería volver a derivar esto, entonces me quedaría i por i menos uno por t a la i menos 2. Entonces, en i igual cero se vuelve cero porque aquí está el cero. En i igual uno se vuelve cero también porque aquí esto se hace cero. Uno menos uno se va a hacer cero. Y cuando empiezo a hablar de i igual 2, esto, ojo, esto que está acá, ¿verdad? Esto que está acá me va a quedar uno, a t a la 2 menos 2 me va a quedar uno. Por acá me va a quedar, ojo, me va a quedar, como vale 2, 2 por una, pero 2 por una es lo mismo que este 2 factorial, 2 por una. Entonces se van a cancelar estas dos cosas y lo único que me va a quedar vivo es la esperanza de x a la 2. ¿Qué pasa para arriba? Para arriba me va a quedar lo mismo, pero ahora me va a quedar algo con t a la uno, con t a la uno, luego lo que sigue me va a quedar con t a la 2, el que sigue me va a quedar con t a la 3. Entonces, nuevamente, si yo la segunda derivada la evalúo en t igual cero, todo se anula a excepción de la esperanza de x a la 2. Y es por eso que esta función se llama la función generadora de momentos, porque cuando yo la derivo, lo que me va a ir respondiendo es el momento de orden igual a la derivada que estoy aplicando. Entonces, a la segunda derivada, momento de orden 2. La quinta derivada, momento de orden 5. Y esa es la utilidad que tiene la función generadora de momentos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, teorema, ujú, sea m sub x de t, la función generadora de momentos de la variable aleatoria discreta x. Entonces, la enésima derivada evaluada en cero de la función generadora de momentos es la esperanza de x a la n. Y esa es la utilidad, porque entonces la función generadora de momentos me va a ayudar a calcular un momento de orden el que yo quiera. ¿Y cuál es la aplicación más útil? Que yo pueda calcular ya sea la esperanza, metiendo un momento de orden uno, o la varianza, ayudándome del momento de orden 2 con el momento de orden 1 de uno
porque recuerden que el teorema que habíamos visto en clase nos dice que la varianza de x es la esperanza de x a la 2 menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces, ese es sería el teorema importante que tenemos por este lado. Ya una vez que tenemos ese teorema, entonces pasamos a hacer unos cuantos ejercicios.